Estamos recibiendo al, ante todo, actor, director teatral y actual, por segunda vez en su vida, actual director general y artístico de la Comedia Nacional. Hablamos de, y a continuación con, Mario Ferreira. ¿Cómo estás, Mario? Hola, bien, muy bien. Un gusto estar acá. Muchas gracias por haber venido. Por favor, un placer. Mario, cuando eras chiquito, una vez tu madre te rezongó y vos le dijiste para qué había traído hijos al mundo si los iba a rezongar. Dijiste, yo mejor me voy, armaste un bolsito y te fuiste un rato y después volviste. ¿Vos decís que ahí empezó tu vocación de actor? Yo creo que ya actuaba así. Ese es un recuerdo que tiene mi hermana, muy claro. Que yo no lo tengo tan vivo, pero bueno, es claro quedó que plasmado en ¿Cuántos internet. años tenía más o menos? Y bueno, tendría, no sé, 10, 11 años capaz. Sí, por ahí. Pero ¿Y eras sí. así de hacer escenas dramáticas? No sé, recuerdo que llegué, caminé 3 cuadras y volví, por supuesto, pero no, o sea, es que no recuerdo. Mi hermana Mariela tiene más enfocado toda esa parte artística que seguramente yo ya tenía en aquel momento, o el gusto por esto, pero no me recuerdo como muy volcado hacia eso. Sí, ya en el liceo, ya avanzado, cuando aparece una convocatoria para integrar un grupo de teatro, que era en el Liceo Bauzá, dirigía a Alfredo Goldstein, que en ese momento estaba empezando en el teatro, también a dirigir. Alfredo Goldstein, dicho sea de paso, enorme director teatral de este país y gran profesor de literatura, adorado por sus alumnos. Exacto, yo estaba en cuarto de liceo y él estaba prácticamente recién recibido, entonces hacía teatro en los liceos y además empezaba su carrera como director. Y bueno, ahí tuve inmediatamente que vi la convocatoria me tiré al agua y arrancó toda esta historia con el teatro. Pero previo a eso quería ser piloto y esas ¿Piloto? cosas. Sí. ¿Y por qué? No sé, pero era algo que me gustaba, que me atraía, pero lo tengo también como un recuerdo vago. ¿Y el grupo de teatro era más por integrarte con los compañeros, por estar ahí o porque ahí no, porque ahí te picó una el vez que bicho? empecé me empezó a gustar y creo que como casi todos los que nos gusta esto tenemos como ya una aptitudes o que se empieza a ver tempranamente, ¿no? O lees un texto y ya empezás a leerlo con cierta gracia, con cierta intención, los demás empiezan a ver eso. Y bueno, fue todo muy seguido, porque eso fue en el año 82, creo, en el Liceo Bauzá, y en el 83 se armó un grupo en el Florencio Sánchez del Cerro, que tenía justamente la aspiración de reabrir la sala, una sala que estaba cerrada, que la administraba el Club de Leones en aquel momento, y a través de unas compañeras del liceo, que sabían que me gustaba el teatro, ellas también, bueno, se fue armando un grupo que dirigía Hugo Bardallo, allá en el Florencio. Y ahí arranqué, estuve 4 o 5 años, después decidí hacer la EMAD porque entendía, ya ese momento ya quería dedicarme a esto, quería hacer teatro. Y entendía que bueno, que si seguía de pronto en el grupo, en la gotera, estaba como más reducida mi posibilidad de crecimiento y de aprendizaje sobre todo, ¿no? Entonces me decidí por la EMAD, que en aquel momento estaba en el Teatro Solís. ¿En qué año entraste más o menos? menos? En el 86. 86, vos sos del 66. Exacto. Exacto, en el 86, sí, yo tuve que hacer un año entero por matemática de quinto en el Bauzá, porque sí, terminé el liceo en el 84 y todo el 85 tuve que cursar matemática. Ay, y la después... matemática es lo peor. No, ¿Cómo te tranca? vos sabés que yo tengo que, tengo que recordar un momento de sufrimiento, me acuerdo de aquellas clases con aquel profesor que trataba de explicarme aquellas cosas interminables que todavía no entiendo cómo yo pude... Pero ¿Y él no se daba cuenta que ibas para otra cosa, que ibas para humanidades? Sí, se daba, el profesor... Sí, pero finalmente ese profesor con el que cursamos todo un año, a todos los que asistimos a todas las clases, que no faltamos e hicimos todos los escritos, nos exoneró. O sea que fue increíble lo que hizo ese hombre, Manuel Menéndez se llama, nunca más lo vi, pero lo recuerdo porque si no hubiera sido así, yo creo que no hubiera terminado el liceo nunca. Ahora, ahí es que ves lo de teatro, también ese año, ese mismo año. Claro, ahí en el Qué 80, loco, ¿no? Claro, yo entré a la EMAD y entré a la Facultad de Derecho en simultáneo. Iba de mañana a la EMAD y de tarde a la facultad. ¿Y eso por qué querías hacer Derecho? Porque, bueno, creo que tenía como ese mandato de hacer la carrera. Pero siempre cuento algo que fue real y que me ocurrió porque al segundo año de la EMAD y el segundo año de la facultad empezaron el mismo día las clases. Entonces fui de mañana a la EMAD y en la tarde fui a la Facultad de Derecho. Y yéndome de la facultad, llego a la escalinata y de verdad hubo algo que me frenó allí. Y miré para atrás y dije, acá no vengo nunca más. Y fue una decisión que tomé en ese momento, había asistido a la clase, tomaba apuntes, escrito los libros que tenía que comprar, todas esas cosas que se hacen los primeros días.
y nunca más fui. ¿Y te ha pasado más veces en la vida esa especie de grito interior, de iluminación espontánea, o sos un tipo más de reflexionar? No, me pasa así, no a tal punto, pero sí de la percepción Le sobre das bola a todo. la intuición. Sí, totalmente. Yo creo que las cosas cuando suceden orgánicamente o el cuerpo te va avisando cuándo sí y cuándo no, y basta escucharte, ¿no? Lo cual no quita que no reflexiones también y que no hayan decisiones que las tomes de otra manera, pero eso fue clarísimo. Yo sabía que no iba a ser inútil seguir haciendo una carrera que no la iba a terminar, claramente, ¿no? Sabiendo que me gustaba tanto lo otro. ¿Y cómo fue ese acercamiento a lo artístico en una época que se acaba de terminar la dictadura, o quizá tu acercamiento ya en el Cerro era todavía en dictadura? Empezó ¿o no? siendo casi, en el último, sí, empezó siendo en dictadura, claro 83, que sí. por ahí. 83 estaba terminando. Y fue fuerte toda esa etapa, pero la recuerdo con mucho cariño porque era un momento en que todo el movimiento social se empezaba a revivir, a ser intenso. Me acuerdo que con la obra, hacíamos obras infantiles allí ¿Con la gotera? Con la gotera en el cerro, y íbamos a actuar a distintos lugares del barrio o a otros lugares, a otros barrios donde nos llamaban, que lo único que pedíamos era el transporte. Era claramente una cosa muy vocacional que se hacía por el gusto de hacerla. Éramos un grupo grande, además éramos 20 y pico, Bardallo al frente. Y me acuerdo que se mezclaban los ensayos con las marchas por los desaparecidos, todo aquello que empezaba a salir a la luz. Para muchos que éramos jóvenes en aquella época, muy jóvenes, empezarnos a enterar de un montón de cosas. De todo lo que había pasado. Claro, que no era que uno viviera de espaldas, pero naturalizábamos de pronto. Yo iba al Bauzá y me volvía para atrás un montón de veces porque el pelo me tocaba el cuello de la camisa, y decíamos qué terrible, pero también era parte de lo que estábamos viviendo. Entonces eso lo empecé a dimensionar luego, ¿no? Y La Teja y el Cerro como barrios ahí, en esas movidas Sí. tuyas, joven. Digo, cada barrio tiene sus características, y sabemos que a nivel social son barrios fuertes. Son barrios fuertes. Yo soy de La Teja. Yo Por nací eso, en La ahí va. Teja, sí, y para mí es un barrio con una fuerza y una identidad impresionante, y lo siento con orgullo. Creo que todos los tejanos son un poco así, pero sí, claro que sí, y junto con el Cerro. De alguna manera yo empecé a vivir más toda esa movida estando en el Cerro, porque luego yo a los 11 me mudé de La Teja, en realidad. O sea que cuando empecé a ir al Cerro ya no vivía en La Teja, pero mi infancia, los primeros años, me crié en La Teja, yendo al tablado del Club Progreso, por ejemplo. Todos los febrero íntegro mi familia sacaba bono, y todos los espectáculos de carnaval. Mi primer acercamiento a los espectáculos así en vivo fue claramente el carnaval, que hasta el día de hoy me encanta. Muy bien. Vamos a ver un salpicadito apenas, digamos, como un picoteo de cosas que has hecho, Mario. Dale. Bueno, el primer contacto que yo tuve con Sueño de una noche de verano fue hace unos 4 años, más o menos, cuando estaba dando clases en el Teatro Odeón, teatro que después se incendió. Y ahí, yo les propuse hacer esta obra a un grupo de estudiantes, y para mi sorpresa la obra tuvo una repercusión que no esperábamos. Desde que llegué a Londres, vivo en la calle Bronfield, estimada señora. Qué curioso, qué extraña coincidencia. Yo también, desde mi llegada a Londres, vivo en la calle Bronfield, estimado señor. La obra está escrita de manera tal que en el momento de trabajarla es inevitable no trabajar a partir del humor. ¿Está mejor su esposa, señor Johnson? No, desgraciadamente no. Qué pena. ¿Y Ronald? Igual que ustedes, se limita a vagar. ¿De quién hablan? Mi hijo tiene 25 años. El otro día cuando ganó en Varsity los diarios lo mencionaron. Lo recuerdo perfectamente. No, es que él sabe el ritmo que yo necesito. John, es un minutito, John, por favor. Importa muchísimo el director, porque es el que crea el clima. Y Marito es una persona bastante excepcional en el sentido de que como que está siempre contento y bailando y haciendo así. Entonces le gusta una escena y sale a bailar, entonces vos decís, bueno, no estará tan bien, pero por lo menos él me estimula. Vive pensando, imaginando ese boceto para una vida bien.
Ya les he dicho todo lo que sé. No soy ningún padre. Seguramente me conoce. Soy Manuel de Zarratea, uno de los 3 que gobierna este territorio libre del yugo de España desde hace 2 años. Pero usted comprenderá, esta era la única forma de encontrarme con usted. Ahí terminábamos con el cine, con La Redota, Ajá. pero te queríamos preguntar, ¿qué es lo más bizarro que te ha pasado en teatro? Uf. Suena que hay que elegir entre varias opciones, ¿no? Sí. No, bueno, yo tengo anécdotas terribles, más que bizarras, peligrosas. Yo estrené, junto a otros compañeros, por supuesto, Barro Negro, ¿no? Que Claro. todavía al día de hoy sigue. Fuiste del elenco original, digamos. Fui del elenco original. 25 años era que se habían cumplido. En el 93, 8 de julio del 93 fue el estreno. Y bueno, Barro Negro tiene una historia, es la historia trágica de un soldado que termina asesinando a su esposa. Y pasaron varias cosas, pero la más terrible fue, bueno, la obra terminaba en la peatonal Sarandí y yo bajaba del ómnibus junto a Miriam Miller, que hacía la actriz que hacía mi esposa, y le disparaba, por supuesto, con un revólver con balas de salva, y ya caía. Eso al principio causaba mucha gracia en la gente que caminaba, que no estaba advertida. La gente del ómnibus se reía mucho de ver esa escena, cómo salían corriendo los demás, hasta que un día sale de la galería que está allí del edificio Ciudadela un policía que estaba de particular y en el momento que me ve haciendo eso, hace así. ¡Hala! Y yo me paralicé porque me quedé... No. ¿Qué hago? Y fueron a atajarlo, gente que estaba cerca que sabía, y él gritaba, está armado, está armado, está armado, hablaba por mí, entonces dije, esto es un segundo que... Y a partir de ahí le dije a Marcelino Dufo, que es el director de la obra, bueno, ahora la empiezo a matar arriba del ómnibus. Porque de verdad... ¡Qué miedo! ¡Qué susto! Sí. Terrible, eso fue terrible. Esa sensación, esa mezcla cuando... Frío por acá atrás. Decimos mucho, bueno, el teatro, la vida, no sé qué. Ahí, bueno, en Barro Negro, 1000 anécdotas, imagínense, 2 años, hacíamos 8 funciones por semana el año que estrenamos. Con el motor del ómnibus, con la gente que intervenía, con espectadores, en fin. ¿Que el motor que se rompió alguna vez? El motor se rompió una vez en la Rambla Portuaria, me acuerdo, y hubo que cortar la función, esperar, lo cual era rarísimo también, porque bajábamos y estábamos en la calle con los demás espectadores interactuando, pero ya no como personajes, ¿no? Esperando que se resolviera el tema. Lo cual era, sí. Después tengo una que fue más que bizarro, que cuando hicimos Debajo de las Polleras en Teatro del Centro, una obra que nos dio mucha satisfacción, que estuvimos 4 años en cartel. Tú estabas en la época de Daniela Corvo. Claro, del estreno, Mariana. Gabriela Iribarren, Mariana Trujillo, Daniela Corvo y yo. Después la primera que se fue Corvo, que empezó a haber sustituciones, pero no me voy a olvidar nunca una función que una espectadora se sintió mal. En la primera fila de Teatro del Centro, Teatro del Centro es el piso, es el escenario, y bueno, vomitó en el escenario. En plena función, actuando, llena la sala. Y eso fue para mí una cosa... ¿Y ustedes siguieron? Nosotros seguimos, pero fue como un flash rarísimo, porque nos poníamos en el lugar de la persona, del marido de la chica, del resto de los espectadores. Sentían el mismo olor que sentía la gente. Claro, pero que ahí Marisa Bentancur, que estaba sustituyendo a Daniela Corvo, hizo algo que fue muy gracioso, pero creo que empeoró la situación, porque sabiendo la situación vuelve el camarín con un desodorante mezclado aquello. Y tengo el recuerdo del marido tapando con el programa, pero fue esa sensación de esto no está pasando, ¿no? Porque de verdad es algo que no pensás, bueno, alguien se levanta, se va y se anuncia, no sé. Esos hechos los recuerdo como así, muy impactantes, ¿no? Que se sale de la ficción, no podés seguir porque hay algo que te llama la atención, ¿no? Y que te lleva para ese lado. Pero bueno, después debe haber miles de cosas bizarras, pero... No, pero 2 potentes, estas son contaste, potentes, y bien distintas entre ellas, sí. aparte variaditas, para todos. Con riesgo de vida, una de ellas. Así. Y la otra más escatologita, así como para todos los... Vengamos al presente, hablemos un poco de la Comedia Nacional. Estuviste ya como director general y artístico de 2007 a 2012, y ahora a partir de 2016 estás de vuelta.
Se ha renovado en la última década, por decir un periodo de tiempo, la comedia, claramente en su elenco. Sí. Pero esa renovación de elenco trajo otras renovaciones también. ¿Cómo las describirías, esas renovaciones de la comedia en estos tiempos? Y bueno, el elenco es el alimento, ¿no? para generar todo el trabajo. Y hoy la mitad del elenco exacta, o poquitito más de la mitad, son actores y actrices que ingresaron del 2008 en adelante. Por lo tanto, también fueron, porque los llamados fueron para gente más joven, actores formados en otra época, de distintos lugares, que tienen también una impronta diferente a aquella más histórica que de alguna manera traía la comedia, pero que para mí muy valiosa también, porque creo que es un sello de identidad. Pero ha permitido el haber incorporado gente más joven asumir otras propuestas un poco más de riesgo, o convocar a directores jóvenes con otros lenguajes expresivos, con otras dinámicas. Se le ha exigido a los actores otro tipo de cosas, que no era que no lo hicieran. Siempre creo que para mí justamente la comedia siempre ha estado como, o para mucha gente, tildada en un lugar de encorsetada y que de verdad me parece que a esta altura ya es más un mito, porque no se corresponde con la realidad. Recuerdo en la década del 80 ver espectáculos bueno, la primera vez que vino a Adherbal Freire aquí a dirigir, que hizo Mefisto, creo que fue en el año 84, 85, que nos dio vuelta a la cabeza a todos, por nombrar un espectáculo. Recuerdo Caspar, recuerdo propuestas que eran absolutamente La Boda de Héctor Vidal, hecha con los actores más históricos de la comedia, pero con una dinámica muy del momento, ¿no? Pero claramente, sí, es más, desde el 2005 ahora, desde el momento que yo entré a la comedia, el elenco ya ha cambiado muchísimo. Prácticamente todos los años ha habido un alejamiento. Nota al pie, porque Mario entró al elenco de la comedia, después pasó a ser director. Exacto. O sea, sos del elenco. Sí, formo parte del elenco, claro. Mario, la comedia cumplió 70 años de existencia, el 2 de octubre lo celebraron estrenando Otelo de Shakespeare, también abriendo el FIDAE. ¿Cuál crees que es la importancia social hoy por hoy de la comedia nacional? Yo creo que es la importancia que tiene que hayan disciplinas artísticas cobijadas por lo público, y no solo la comedia, hablo de todos los cuerpos estables, ¿no? Me parece que lo público absorba y que contenga también el arte, el teatro, la música. Me parece que parte de estas cabezas de personas con una mirada amplia sobre los individuos, ¿no? Es muy conformista creer que solo las necesidades básicas son las que tienen que ser cubiertas, ¿no? Si uno entiende a las personas como una totalidad, sabe que también hay otras necesidades de los individuos que los ayudan a estar mejor, los ayudan a crecer, los ayudan a reflexionar, a pensar. Y bueno, la comedia es un servicio público que ha tenido siempre una misión de la cual no se ha corrido, que es tratar de ofrecer el espectáculo de calidad para la mayor cantidad de gente posible. Hablando de eso, meten gente. ¿Cuánta gente va a ver espectáculos por año? Y bueno, este año ha pasado algo que es fantástico. Nosotros ya empezamos a trabajar incluyendo una tercera franja de estrenos, que es al comienzo del año, que habitualmente la comedia lo que hacía era reponer los espectáculos últimos que había estrenado. Pero a mitad de año nosotros ya superamos la cantidad de espectadores de todo el año pasado en su totalidad. Qué divino. O sea que si uno... ¿Cuántos son eso, parte de emoción? Bueno, a mitad de año teníamos 52.000 espectadores con los 6 primeros estrenos. Que el año pasado fueron 50.000 y algo, que siempre ese es el número más o menos, entre 50.000 y 55.000. Creemos que ahora se puede superar, pero bueno, recién están estrenados los espectáculos. Ahora estrenaron Otelo. Otelo, claro, en el Solís, con la dirección de Dan Jemet, que es un director inglés, que fue invitado para esta ocasión. Málaga, en la Sala Verdi, que es otra de las salas de los espacios donde la comedia trabaja. Una obra de Lucas Berfus que dirige Bettina Mondino. La sospechosa puntualidad de la casualidad, que es un texto escrito y dirigido por Jimena Márquez, en la Sábala Muniz. Y hoy estrenamos el último espectáculo del año, que es una intervención urbana que escribió y dirigió Fernando Rubio, que es un artista argentino, que tiene una forma muy particular de hacer sus trabajos. Trabaja por lo general en lugares abiertos, con una propuesta muy
muy propia, muy interesante también. Muchos y, pueden recordar la de las camas, no me acuerdo cómo se llamaba la obra. Sí, algo estando al lado mío, Sí. No sé. Que era en la parte de adelante del Solís, en la explanada. Exacto. Y había una actriz en cada cama y un espectador también por cama. Esa fue una de las propuestas que hizo Fernando. Luego vino a un espectáculo que hicimos, que yo estaba ahí como actor en la comedia, que me tocó participar, ahí lo conocí. Y bueno, nos pareció que invitarlo ahora y proponerle el tema de la violencia de género como disparador era algo que podía ser bien interesante, ¿no? Sabemos que es un tema que nos preocupa a todos, claramente esta administración tiene puesto el ojo en eso y me parece que cada uno desde su lugar puede tener la libertad de hacer una propuesta, un aporte al tema. ¿Y esa cómo se llama y cuándo? Yo no muero, ya no más. Yo no muero, ya no más. Yo no muero, ya no más. Mañana nos queda una función a las 17 horas en la explanada del Solís, que por supuesto es entrada gratuita. Y seguramente haya este año alguna presentación más, que todavía no hemos acordado dónde, pero la idea es el año que viene poder continuar haciéndolo. Este proyecto nació con la idea de recorrer la mayor cantidad de lugares posibles, de los barrios de Montevideo, de tratar de llegar a mayor cantidad de lugares. Lo que ocurrió fue que luego fue creciendo un poco en su estructura, en la propuesta en sí, y no es tan fácil ahora llevarla como pensábamos. Hay proyecciones, requiere conexión eléctrica y demás, pero hoy hablamos justamente con Fernando la posibilidad de poder continuarla de pronto sin todos estos aparatos y hacerla un poco más... Claro, la idea de poder llegar en el espectáculo que yo estuve, recuerdo lo hicimos en la Plaza del Entrevero, pero también fuimos al Parque Capurro, era una instalación muy sencilla. Y el teatro vive, no basta que uno de nosotros se ponga a interpretar algo en una esquina y ya está viendo teatro, ¿no? O sea que vamos a ver. ¿Volverías al teatro independiente? Sí, de hecho trabajé estando en la comedia, pude seguir dirigiendo. Los actores de la comedia, bueno, no, por razones lógicas no pueden trabajar fuera, pero sí dirigir. Lo hice estando en la dirección artística y yo vengo del teatro independiente. Lo que pasa que, bueno, claramente las posibilidades que te da la comedia de dedicarte a lo tuyo exclusivamente, de poder tener un entrenamiento constante. Hablábamos ayer o anteayer con Andrea Davidovics, haciendo su recorrido de este año, los 3 papeles que había estrenado, las 3 propuestas absolutamente distintas, potentes, bueno, ella trabaja, como todos sabemos, ¿no? Con mucha fuerza y siempre es un placer verla, pero verle el recorrido de este año, decir, bueno, son esas posibilidades que te da el privilegio de estar allí, ¿no? Y por supuesto lo económico, tenerlo resuelto, que no es un tema menor, ¿no? Siempre el teatro independiente, aparte, carga a los actores con un montón de preocupaciones que exceden la propia de la actuación, ¿no? Bueno, vos tenés unas cuantas como director general y artístico, pero hablando de preocupaciones. Sí. Ya volverás a actuar, Marito. Sí. Ha sido un placer charlar contigo esta noche. Nos reencontramos por los caminos en cualquier momento. Lo mejor para vos como persona, para la comedia, como elenco, como... Muchísimas gracias. Dínamo artístico de nuestra ciudad y nuestro país. Gracias, me encantó estar acá. Por favor, gracias por haber venido.